¿Qué tal, chicos? Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Espero que bien. Bien. Bueno, yo creo que ya los que estaban en sala de espera ya entraron. A ver, bueno, nuevamente buenos días. Ya se va acercando la parte final del curso. Ya nos quedan 3 semanitas. Espero que hayan descansado en este feriado, hayan recobrado fuerzas para lo que queda, no solamente en esta asignatura, sino en forma general, ¿no? Hoy, bueno, la semana pasada, el día viernes creo, subí una tarea al aula virtual, ¿no? En la parte de segunda evaluación hay una guía y unos insumos, que son los que vamos a trabajar esta semana y la próxima. Es precisamente para fortalecer la parte de mm, ay, se me fue. El tema de la inhibición enzimática, ¿no? Algunos conceptos, conocer algunos tipos de inhibidores que se utilizan en la industria. Y la otra parte es para ver acerca del uso de las enzimas en la industria, ¿no? Entonces, eso lo vamos a desarrollar entre hoy en la parte de... Entonces, bueno, como les decía, ¿no? Tenemos esa actividad que la vamos a realizar hoy. Luego de revisar el deber, yo les voy a presentar la solución y luego se las voy a subir al aula virtual para que tengan también la solución. Y después de eso hablaremos algo de los inhibidores, algo de inhibición enzimática y luego pues ya entraremos a hacer esta actividad que les comento, que está en el aula virtual. Se las voy a mostrar ahora para que ustedes puedan, a ver, aula virtual. Entonces van a la materia, ¿no? El nombre de la materia, y donde dice tareas, aquí, donde dice enzimas, inhibición y usos, ahí está la guía de lo que vamos a hacer y están los dos documentos, ¿no? Básicamente es preparar una presentación, ¿no? Y bueno, ahí están las indicaciones y es lo que vamos a empezar a hacer hoy, luego de que terminemos con lo planificado, ¿no? Revisar el deber que les envié y hacerles revisar algunos conceptos sobre inhibición enzimática, ¿no? Entonces eso con respecto a esta parte de aquí, no sé si alguno de ustedes tenga alguna inquietud, alguna pregunta, si lo revisó, si no lo revisó. Ah, ok, el trabajo es grupal, ¿no? Está diseñado para hacerlo en los 4 grupos de clases, ¿no? En los 4 grupos del proyecto, ¿no? Entonces ustedes ya saben, ¿no? Grupo uno, 2, 3, 4, ya saben el orden. Así que vamos a mantener el mismo orden. El orden es en el cual han ido presentando hemos ido haciendo las prácticas de laboratorio, ¿no? Entonces ese orden es el que se mantiene para que puedan tenerlo como guía, ¿no? Entonces los animo para que revisen el aula virtual, está en deberes de segunda evaluación y ahí pueden observarlos, ¿no? Entonces esto con respecto a los deberes, eh, bueno, con respecto a la actividad grupal. Entonces ahora vamos a empezar a trabajar o a revisar el deber que enviamos la semana pasada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí me gustaría conocer si alguno de ustedes puede compartir su deber y explicarnos lo que ha hecho, ¿no?
para así ir dando retroalimentación e ir pues viendo las formas de cómo corregimos cualquier tipo de inquietud, ¿no? Entonces, ¿quién se anima? ¿No? El deber era en parejas, si ustedes se recuerdan. Lo planificamos para hacerlo en parejas. Yo tengo por aquí, me parece, las parejas que se armaron ese día. Entonces, ¿quién se anima? Les recuerdo las parejas que ese día, por ejemplo, está el grupo de Ginger con Joana y Ana Lor, el de Alex con Michelle, el de Esther con Ricardo, el de Jeffrey con Leonardo, el Ana Belén con Brian y Henry con María Gracia, ¿no? Fueron las personas que estaban en clase y con quienes pues armamos los equipos, ¿verdad? De esos equipos que he mencionado, ¿quién se anima a presentar la solución? Lo que hayan avanzado, ¿no? Cualquiera. O los elijo yo, como quieren. Yo puedo presentar del ejercicio uno, pero no, o sea, tengo hasta un punto porque de ahí no sabía cómo seguir. Ya no hay problema. O sea, la idea igual es que usted nos comparta cómo lo hizo, cómo lo planteó, y luego vamos a ir aumentando, ¿no? Con la colaboración del resto de compañeros de clase, ¿no? Entonces, Ya. le da un ratito para yo darle paso para que pueda compartir. Ya puedes compartir. Ya, ahí pueden ver mi pantalla. Sí, sí se ve. Ya, bueno, entonces en el ejercicio uno, ¿no? Nos daban ya estos datos, esta tabla, y lo que yo hice fue graficar en este gráfico que está aquí, que dice S versus T, grafiqué cada uno de los, del sustrato, o sea, por ejemplo, la línea amarilla corresponde al S4, y así, la línea ploma corresponde al S3 y así la naranja al S2 y la celeste al S1. Todos con el mismo tiempo. Entonces, en el eje X está el tiempo y en el eje Y está la concentración de sustrato. De ahí saqué la ecuación de cada una de estas rectas y la pendiente vendría a ser el valor de la velocidad, que es esta columna de aquí. Y el sustrato es lo que ya nos daba en el problema, que son 20, 30, 40 y 50 para cada uno. Este es S1, S2, S3, S4. Entonces de ahí lo que hice fue graficar 1 sobre S por 1 sobre versus 1 sobre B, que es la ecuación no me acuerdo el nombre, pero es este de aquí. Ya, entonces grafiqué así mismo 1 sobre B por 1 sobre S y me salió esta ecuación de la recta. Entonces con esto de aquí ya saqué los datos de la pendiente de B para poder sacar la velocidad máxima y el km según esta ecuación. Entonces aquí están las ecuaciones cómo deberían quedar. Y de ahí tenía la idea de sacar la velocidad con la ecuación de Michaelis-Menten, pero en la concentración de sustrato no sé qué valor poner. Ya. Entonces, bueno, podríamos revisar no sé si alguien más quiera dar su opinión respecto a esto, sobre todo con el dato que Esther menciona, ¿no? La concentración de sustrato. ¿Cuál sería la concentración de sustrato que debieron usar para calcular la velocidad? Porque definitivamente el siguiente paso era ese, ¿no? Calcular la velocidad. 48. 48 ¿Cuánto? era. 48. Lo 48. daba el ejercicio, me parece. El ejercicio lo dictaba. A ver, de las dos compañeras que dieron el dato, ¿pueden compartirnos, complementarnos la solución? Sí. Ya. Gracias, Esther. Muchas gracias. Ya.
Entonces, vamos a ver la solución. Me parece que era Yo, Jocelyn Núñez. Jocelyn. A ver, cuando usted pueda, compártanos su solución para poder complementar lo que ya Esther nos compartió. Ya, ahí sí se puede ver. Sí, sí se ve. Ya, entonces de aquí se procedió a utilizar la fórmula que está aquí, que es la fórmula de la ecuación. Y bueno, aquí hice la multiplicación de velocidad máxima por la concentración del sustrato, que es lo que tengo acá, que son 48. Y la velocidad máxima que me salió aquí. Acá. Y asimismo el km más la concentración del sustrato. Y la división de estos dos valores me dio 1.84. Y luego procedí a hacer una división entre este valor y lo que nos daba el problema, que eran 350, lo de la enzima. No tengo aquí para leer el problema, pero eran 350 que nos daba. Que cuánto debía de estar en los mililitros. Y me salió esta cantidad. Mililitros de la solución de la enzima por litros de leche debía de haber. Pero no estoy segura en los valores de km y velocidad máxima. No sé si están al revés. Eso quería confirmar. Sí, yo, no, o sea, yo eso fue también lo que observé, ¿no? Están al revés, no sé por qué. No sé si Jenny lo Pero, o puede. sea, eso no entiendo, porque en un ejercicio que yo vi en YouTube, o sea, sí salía así, pero en otro era al revés. Entonces no comprendía. Pero es en O sea, función de los datos que usted tiene, ¿no? sí, o sea, no entiendo si puse mal aquí donde estoy señalando, si está mal copiada esa fórmula, porque me salían al revés los valores. La velocidad máxima debía de salir 88. Y Yo ahí tengo no una sé. consulta porque de la ecuación que a ti te sale es diferente a la que a mí me sale. La ecuación de la recta, de esa figura que está ahí más Sí, arriba. partamos de ahí, ¿no? Ajá, esa Aquí. ecuación es diferente a la que a mí me sale, por ejemplo. En vez te sale 0,20. En B me sale 0,20 y en M 17,36. O sea, está por ahí. O tiene que ¿Sabes ser qué? estrictamente los mismos valores, profesor. Yo creo que son, no sé si son los ejes. No sé si graficaste uno sobre B abajo o es uno sobre S versus uno sobre B. O sea, ¿cuál es Y? Y es 1 sobre B. Ah, ok. Profesor, a mí también me sale igual que la compañera Jocelyn, la gráfica. Pero te sale la pendiente así. Sí, también. O sea, la Es pendiente, porque, ajá, uno S viene a ser en el eje de las X y uno sobre B viene a ser en el eje de las Y. Entonces también me sale así como la compañera. Pero, o sea, sí varía un poco, pero creo que es por lo de la, Debe ser los cuando decimales. acercamos la velocidad. Son los valores decimales que ella tienen uno sobre B. Porque, por ejemplo, a mí me salieron, ella tiene 0.667 y ahí me sale 0.6829. Entonces creo que por esos valores decimales le cambio el valor de la pendiente. no, está bien. A ver, vamos a ver la solución que yo, bueno, que se realizó. Entonces, bueno, este es el ejercicio, ¿no? Entonces aquí están los datos, o sea, con estos datos ustedes podían sacar
bueno, aquí está la concentración de sustrato, pero con estas gráficas, en cada una de estas gráficas, ustedes podían sacar la velocidad, ¿no? Que como lo han hecho es la pendiente en cada curva, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ver la solución, concentración de sustrato, 20, 30, 40, 50 gramos por litro, 350 unidades de enzima por litro de leche, la dosis de la enzima es mililitros por litro de leche, nos da la concentración de lactosa, que en este caso es 48 gramos por litro, nos dice. Entonces la velocidad de reacción en este caso es cantidad de producto versus tiempo. Entonces aquí ustedes pueden ver para la concentración de 20 gramos por litro, hay una velocidad de 1.5, de 40 gramos por litro, 4.42, de 30 a 2.83 y luego de 6, ¿verdad? Estas son las velocidades, ¿ok? Entonces, en función de estas velocidades, hay que hacer lo que ustedes muy bien han hecho, que es comparar sustrato versus velocidad. Se saca el inverso y se obtiene la ecuación. En este caso vamos a referirnos al proceso, ¿no? Luego de eso hacen, como ustedes lo han mencionado, hacen la linealización, velocidad versus sustrato, primero calculan el inverso, sobre eso hay valores de V máxima, ¿verdad? Y valores de Km. En este caso la V máxima es 88.50 y el Km es 5.20 gramos por litro. Tengo que revisar bien porque en algunos casos es al revés, ¿no? Pero lo importante, como les menciono, es el proceso, ¿no? Y ustedes, en los dos ejercicios que revisamos, está bien hecho, ¿no? Entonces, pero como les menciono, tengo que revisar nuevamente ¿por qué? ¿Por qué varía estos valores? ¿No? Puede ser que haya un error en cuanto a la toma. Dígame. Son los ejes, profesor. A lo Porque mejor si hay que cambia, revisar, ¿no? Que se grafique bien que el eje de las Y es 1 sobre B y el eje de las X es 1 sobre S. Si lo tomas al revés, puede ser que cambien los datos, ¿no? Definitivamente. Entonces, lo que tengo que corroborar es si aquí en esta solución se tomaron mal los ejes o bueno, dónde. Pero en resumen, una de las razones por las cuales salen mal estos valores son los ejes. Tengo que corroborar eso. Sin embargo, el proceso está bien, ¿no? O sea, en cuanto a sacar la ecuación me refiero, ¿no? De ahí el cálculo, obviamente, si tomas mal los ejes, pues te va a salir de forma incorrecta, ¿no? Pero una vez que tú calculas esto, tienes ya los valores cinéticos de V máxima y Km, puedes sacar la velocidad, ¿no? ¿Por qué? Porque te da a una concentración determinada, que es 48 gramos litros, ¿verdad? Sacas la velocidad, recuerdas las unidades. No sé si a ustedes les llegue, pero yo tengo notificaciones y todo parece mentira esto de que Messi se haya ido del Barça, ¿no? O sea, si los comento porque realmente nos ha pasado incluso en reuniones de profesores que uno entra a la reunión y empieza con el mismo tema, ¿no? Y tengo activadas notificaciones de periódicos y todos llegan. Ya está en París, ya se presentó, es increíble cómo mueven información. Bien. A ver, entonces como les decía, ¿no? Luego de que yo obtengo la ecuación, ¿verdad? Revisar importante, como nos han mencionado los ejes, 1 sobre B versus 1 sobre S. De ahí los valores cinéticos de B máxima y Km. Con esos valores y tomando en cuenta la concentración que plantea el ejercicio, yo calculo un valor de velocidad que tendría estas unidades, ¿verdad? Micromoles sobre ml por minuto. Y luego lo que hay que hacer es como una especie de relación, ¿no? Si en en 350 unidades de litros por leche, esto es equivalente a 350 milimoles por minuto sobre el litro de leche, ¿verdad? Entonces hay que hacer la relación entre estos 350 y lo de la velocidad la velocidad enzimática para la concentración de 48 gramos por litro, ¿no? Entonces, luego de realizar esta relación, se obtienen que se deben aplicar 4.38 mililitros de preparación enzimática por litro de leche. ¿Ok? Que es básicamente lo que nos había presentado Jocelyn, ¿no? Lo que hay que verificar allí es el tema de los ejes. Si ustedes están
de forma correcta, perfecto. Si no, yo tengo que actualizar esta solución, ¿no? Entonces, con respecto a esta primera parte, ¿hay alguna duda en cuanto al proceso, ¿no? De ahí los datos pueden variar, ¿no? Pero lo importante es tener claro el proceso, ¿verdad? Y la importancia de los parámetros cinéticos para luego poder estimar una cantidad de concentración de enzima que se puede aplicar a un sustrato, como en este caso la leche. ¿Ok? ¿Alguna duda? Yo les voy a subir la solución, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? ¿Están por ahí todavía? Profe, buenos días. Díganme. Yo tengo una pregunta. Bueno, usted nos presentó ahorita el ejercicio que usted tiene está hecho a mano, pero nosotros si nos llega a tomar eso es en computadora o a mano también como tiene usted hecho. No, no, tú puedes hacerlo como te sientas más cómodo. Si lo haces en Excel, no hay problema. Sino que Ay, ya no es como otra usted. forma. O sea, tú también puedes hacerlo a mano, pero obviamente te va a tomar más tiempo, ¿no? Pero no, si lo tienes hecho, para eso están las herramientas y Excel puedes usarlo sin problema. No, no hay ningún inconveniente. Ya. Sí, no hay ningún problema. Ingeniero, ¿de dónde sale el 48 de sustrato? Ya, el ejercicio te lo indica, ¿no? Por ejemplo, aquí dice la beta-galactosidasa, bla, bla, bla. Se sabe que la cantidad de enzima por litro de leche se requiere. Ustedes, yo el día de la clase pasada les indiqué que significaba 350 unidades. Se requiere calcular la dosis enzimática requerida para la elaboración de leche deslactosada que tiene una concentración de 4.8% de lactosa. Entonces ese 4.8 equivale a 48 gramos por litro de lactosa. Es un dato del ejercicio. ¿Sí? Sí está ahí. Bien, ¿alguna otra inquietud? Bien, a ver. Entonces esto con el primero, ¿no? Vamos a ver el siguiente. ¿Quién se anima a compartir la solución del segundo ejercicio? ¿Alguien? Yo, A ingeniero. ver, dale, Jeffrey. Te escuchamos, Jeffrey. Ya. Lo primero que hice fue coger los datos y graficar cada uno de los datos y sacarle la ecuación de la recta. De ahí saqué la pendiente y el B para luego sacar la energía de activación. Y saqué el valor de KD para cada uno de los dos. En otra tabla ya me daban la velocidad máxima y el km. Y lo que saqué fue la velocidad de activación. Y esa parte no sé muy bien O si sea, lo es la hice bien, velocidad de pero... la reacción. O sea, es la velocidad enzimática. Ajá, ajá, eso. Lo saqué la velocidad enzimática con el KD que ya saqué de
uno de los dos y con los valores que ya me dieron. Que había que sacarlo a 5.5 horas y 42 grados Celsius. Sí, está bien. ¿Qué enzima seleccionarías? La A. Sería la B, profesor, ¿Por qué la B? porque tiene el valor cercano al valor que da el proceso. A ver, la solución que plantea Jeffrey está muy bien, ¿no? Bien estructurada, enzima A, enzima B, está muy bien ordenada. Los valores de velocidad son los que deben salir. 34 para la enzima A y 25 para la B, ¿no? Entonces, ahora viene el tema de la selección, ¿no? Jeffrey nos dice que la enzima A porque tiene una velocidad más alta y Brian en cambio nos plantea que la enzima B porque está más cercana a la del proceso, ¿verdad? ¿Qué opinan el resto? ¿Cuál sería el mejor enfoque? Pero y como les digo, la solución de Jeffrey está muy bien. O sea, esto es la forma en la cual es el proceso, ¿no? Con la información y los datos deben seguir esta estructura. Y de igual forma, yo tengo una mano, pero es lo mismo, ¿no? Pero obviamente aquí está, aquí está. Ahora el tema es la discusión, ¿no? ¿Qué enzima elegir? ¿Quién más? ¿Quién se anima? ¿Cuál es la velocidad del proceso que dice Brian? ¿Cuál es la velocidad cercana del proceso? ¿Me escuchó Brian? Ah, pensé que le preguntaba a ver que le muestre. No, no, Es que Jeffrey, en el, está bien, Jeffrey ya nos ha dado su opinión que él considera que la enzima A es porque tiene una mayor velocidad, ¿no? Pero usted mencionó que debe ser la B porque es cercana a la velocidad del proceso. Entonces le consulto, ¿cuál es la velocidad del proceso? Es que aquí en el ejercicio nos dan las velocidades máximas y los km, que es en la tabla que él tiene, ¿Ya? ¿verdad? Entonces, habría que sacar la velocidad. En base al ejercicio anterior, vimos que la gráfica de sustrato versus tiempo nos da la velocidad. Entonces, hacemos relación ahí con la cantidad de sustrato que nos da el proceso, dividido para el tiempo que es 5.5 horas y la velocidad sale de 24.70 y algo milimolar por hora. Entonces, ya, pues esa es la velocidad que se compararía con las dos velocidades del enzima A y la enzima B. Entonces, el valor de la enzima B que da 25 es más cercano al valor que obtenemos de la enzima que da el proceso. Ok. Bien, entonces definitivamente lo que menciona Brian, ¿no? Como les indico nuevamente, la solución de Jeffrey está muy bien, ¿no? Aquí falta, como bien mencionaba Brian, calcular la velocidad del proceso en función de la concentración de 4.8 gramos por litro de sustrato, ¿no? En función de eso, efectivamente la velocidad es un valor de 24.75, ¿no? Y para seleccionar las enzimas, en este caso particular, hay que tratar de ajustar una enzima que esté cercana a la velocidad del proceso inicial, ¿no? Entonces, por esa razón, la velocidad es la enzima B, ¿no? Porque es más cercana a la velocidad del proceso, ¿no? Entonces, porque ustedes conocen, ¿no? En cinética enzimática hay algunas limitantes que tienen que ver con la cantidad, sobre todo la concentración de sustrato, ¿no? Entonces, las velocidades de un proceso se calculan en función de la concentración de sustrato. Y si tú experimentalmente tienes una enzima que te va a trabajar a una velocidad alta, como en el caso de la enzima A, esta velocidad alta no se va a poder alcanzar
porque la concentración del sustrato es una ya determinada, ¿no? Entonces lo ideal es que para esa concentración de sustrato nosotros podamos encontrar una enzima que tenga una velocidad de proceso similar, ¿no? Porque la concentración de sustrato termina siendo una limitante en alguna etapa de la velocidad enzimática, ¿no? Y ustedes lo pueden ver en el tema de la ecuación de Michaelis-Menten, ¿no? Entonces lo importante al momento de seleccionar una enzima es que nosotros podamos tener en cuenta esto, ¿no? Que la velocidad que nosotros planteemos, en este caso, tiene que ser muy cercana a la velocidad del proceso dependiendo de la concentración de sustrato, que en este caso nos da el ejercicio. ¿Ok? Entonces, como les menciono, la solución de Jeffery está bien y es como deberíamos abordarlo, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda que la podamos resolver ahora. La solución que yo tengo igual está hecha a mano, pero es lo mismo. O sea, es prácticamente lo mismo. Profe, una pregunta, una consulta. ¿Cómo fue que sacó la velocidad del proceso? Ya. Ya te voy a poner la solución para que lo puedas ver. Para que lo puedan ver, ¿no? Y lo Ah, ya, puedan... ya. Sí, porque Ya. Muchísimas gracias, Jeffrey. Miren, esta es la solución, ¿verdad? Esta es la velocidad del proceso. Todos estos son datos del problema, ¿no? Nos habla de la hidrólisis mínima, 96%, tiempo de reacción, temperaturas, la concentración de sustrato, que es importante, producción en batch, la cantidad que se produce, ¿no? Y luego pues ya el segundo tema es calcular el KD, ¿no? Para la enzima A y enzima B, que es lo que muy bien ha hecho Jeffrey, ¿no? Entonces sacar la velocidad del proceso lo haces de la siguiente forma, ¿no? Concentración de sustrato 4.8, lo cual es 48 gramos por litro, ¿verdad? Esto nos habla de una hidrólisis mínima de 97%, entonces esta a la larga es lo que se está produciendo, ¿no? Entonces esto luego es calculado en función de las moles del producto, ¿no? Una mol de sustrato, ¿verdad? Entonces, la mole del sustrato que es la lactosa, ¿no? Entonces, bueno, haces la conversión y te quedas que tienes una cantidad de sustrato de 136.14 milimolares, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que la velocidad de un proceso puede ser igual a la concentración de sustrato para el tiempo o a la concentración de producto para el tiempo, ¿no? En este caso particular nos dan la concentración de sustrato, ¿no? Entonces, y esto para el tiempo de reacción, que es el tiempo que se lleva a cabo la acción de la enzima, ¿no? Entonces, esta es la velocidad del proceso, ¿no? Para 48 gramos por litro de sustrato. Entonces ya luego el cálculo de la temperatura, el del KD y todo es tal cual lo ha presentado Jeffrey, que está muy bien llevado a cabo, ¿no? Y luego lo que hace es una comparación entre esta velocidad esta velocidad de proceso versus las velocidades de la enzima A o B, ¿no? Y termina seleccionando la enzima que está más cercana a esta velocidad de proceso. ¿Ok? Entonces esta es la forma, bueno, esto es para complementar lo que Jeffrey tenía. Y como les digo, yo les voy a subir la solución para que ustedes la puedan tener en sus... La pueden revisar con más calma después. ¿Ok? Bien. Entonces esos eran los dos ejercicios, ¿no? Eran un poquito largos, pero creo yo que los han realizado de forma correcta. ¿Ok? Entonces, bueno, para terminar esta parte, nuevamente les digo, les voy a subir el documento con las soluciones para que ustedes lo revisen con calma y ustedes puedan volver a realizar estos trabajos y puedan solventar cualquier tipo de inquietud, ¿no? Esto no era un taller como tal, sino más bien era una forma para la cual ustedes puedan ir practicando y poniendo en práctica lo que hemos revisado, ¿no? Sobre todo el tema del uso de la temperatura y este tipo de estrategias para obtener los parámetros cinéticos, y en función de los parámetros cinéticos, pues tratar de tomar algún tipo de decisión en cuanto a la selección de una enzima u otra. ¿Ok?
A ver, Profe, dígame. una cosa. Es que, ¿cómo se llama? Usted no ha subido el video de la clase pasada. ¿Lo puede ¿No subir? subí el de la clase pasada? No. Ya, no hay problema. Hoy lo subo. Ya, Hoy ya. intento subir los 2 videos. Pero se me ha pasado por alto. Siempre los sé subir el mismo día, pero no sé, a lo mejor ese día me, me olvidé. Me pude haber olvidado. Bien, Gracias. no se preocupe. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, a ver, entonces, bueno, una vez que hemos revisado los ejercicios, ¿no? Recuerden el efecto de la temperatura en el efecto de la temperatura en la actividad enzimática. Una vez que hemos revisado esto, pues hoy nos vamos a meter en lo que tiene que ver con la inhibición enzimática, ¿verdad? Entonces, principalmente vamos a identificar cuáles son los tipos de inhibición que existen, ¿no? Este trabajo lo vamos a fortalecer a través del trabajo que vamos a realizar en grupos, en sus grupos, ahora en un momento. Y luego vamos a ver el tema de inmovilización enzimática, ¿no? Que es una estrategia para un mejor uso de las enzimas, ¿no? Como ustedes conocen, las enzimas no se consumen en el tiempo, se pueden desnaturalizar, que es lo que hemos visto, ¿no? Sin embargo, al ser un ente no vivo, pues básicamente hay formas de que nosotros podamos adaptar estas enzimas a determinados soportes, ¿no? Y de esa forma pues puedan luego tener como que una importante facilidad al momento de separar un producto de una enzima, ¿no? Obviamente la mayoría cuando nosotros usamos un sustrato enzima, un grupo, bueno, un compuesto a base de enzimas, este compuesto se inactiva luego de que realiza su etapa y generalmente esta inactivación es a partir del uso de calor, ¿no? Entonces eso, o sea, no es que nosotros cuando al momento de alimentarnos con algún producto, por ejemplo, con el caso de las leches sin lactosa, ¿no? Que muchos de los procesos para obtener leche sin lactosa es a través del uso de enzimas, es el uso de enzimas. No es que luego de que la enzima ha hecho su función está presente allí, no, porque luego hay un proceso de pasteurización en el cual pues la enzima se inactiva, ¿no? Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, eh, en la mayoría de estos procesos, ¿no? La inmovilización enzimática, pues, es importante, ¿no? Obviamente, esto tiene que ver de la mano con la capacidad de las enzimas de adherirse a algunas superficies, ¿no? Pero esto es más por estas uniones químicas, ¿no? Pueden ser iónicas, por enlaces covalentes, no covalentes, ¿no? Obviamente, dependiendo del tipo de enlace, la unión de una enzima a un soporte va a ser más débil o puede ser muy fuerte, ¿no? Entonces eso es algo que tiene que ver con el tema de inmovilización enzimática. Bien, entonces, bueno, lo que nosotros vamos a revisar hoy es esto que tiene que ver con tipos de inhibición, ¿no? Entonces, como les menciono, vamos a estar por estos dos lados, ¿no? Inhibición enzimática e inmovilización. Entre hoy y la próxima semana nos vamos a enfocar principalmente en inhibición enzimática, ¿no? Vamos a ver qué tipos de inhibidores existen, cuál es el mecanismo de acción, dónde actúan, ¿no? Entonces eso lo vamos a hacer hoy. Yo les voy a explicar algunas cosas desde el punto de vista de cómo afecta esta ecuación que regula los aspectos relacionados a la cinética enzimática, que es la ecuación de Michaelis-Menten, y cómo la presencia de inhibidores puede afectar los parámetros cinéticos, ¿no? Km y velocidad máxima, ¿verdad? Que como ustedes bien han visto, pues obviamente son parámetros de suma importancia al momento de seleccionar una enzima u otra, ¿no? Entonces, bueno, dentro del sistema de edición enzimática
no hay una forma clara de dividir el tema de inhibición enzimática. Sin embargo, hay dos grandes grupos, ¿no? El tema de inhibiciones reversibles y inhibiciones desde el punto de vista irreversible, ¿no? Como su nombre lo dice, ¿no? Cuando hablamos de una inhibición irreversible, estamos hablando de una afectación directa sobre la enzima, ¿verdad? El ejemplo más claro puede ser a través del uso de temperaturas altas, ¿no? Cuando nosotros sometemos a una enzima, que es una proteína, a una temperatura alta, obviamente esta se va a desnaturalizar. Entonces no hay forma, luego de que se desnaturaliza la enzima, de que esta enzima vuelva a su forma normal, a su forma natural, ¿no? Entonces, ese tipo de acción, la acción de la temperatura, la acción de otros compuestos químicos fuertes, ¿no? Como, bueno, ahorita no se me viene a la mente ningún compuesto químico con características de este tipo, ¿no? Pero pueden generar también inhibiciones a nivel de la enzima que cambia su estructura, y al cambiar su estructura, cambia ya su actividad, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como un proceso irreversible, ¿no? Esta clasificación mm, no está clara desde el punto de vista de irreversible, ¿no? Se, se, se sugiere que este tipo de inhibición se lleve a cabo por el tipo de enlace, ¿no? ¿El tipo de enlace de quién? El tipo de enlace que tiene la enzima con un determinado compuesto, ¿no? Entonces, y como les menciono, ¿no? Las enzimas para inhibir hay que aplicar un compuesto y este compuesto puede actuar de forma muy, muy grave, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que este tipo de uniones, ¿no? Por enlace covalente y no covalente, tienen que ver mucho con la forma en la que un inhibidor se une a la enzima. Si se une a través de enlaces covalentes, definitivamente estos pues pueden generar una inestabilidad, o sea, la enzima y este inhibidor forman un solo, podríamos decir, pueden llegar a formar una sola estructura, ¿no? Con características distintas, ¿no? El sitio activo se puede ver afectado. Entonces, todas estas consecuencias hacen que el sustrato ya no pueda unirse a la enzima y por ende, pues la enzima no convertir este sustrato en producto, ¿no? Que es la estrategia principal. Y por enlaces no covalentes, más bien es, por ejemplo, el uso, por ejemplo, en este caso que les explicaba, de las temperaturas, ¿no? Aquí por enlace covalente nos habla de un compuesto con una concentración determinada, se une a la enzima, y ese compuesto altera la estructura de la enzima, ¿no? Le cambia su estabilidad, le cambia su carga. Entonces el compuesto y la enzima se forman en una sola unidad y esa unidad es totalmente distinta a la forma natural de la enzima, ¿no? Y esa unión obviamente ya no la puedes llevar a cabo por ningún tipo de método, ¿no? Porque es una unión covalente, es una unión muy fuerte, ¿no? La única forma es a través de aplicar estos procesos que muchas veces implican el uso de temperaturas, ¿no? Eh, Recuerden ustedes que la unión de una enzima a un sustrato o algún solvente, alguna superficie, puede ser también a través de enlaces iónicos, ¿no? Las enzimas están formadas por aminoácidos, muchos aminoácidos tienen distintas cargas, ¿verdad? Y el hecho de que tengan diferentes cargas puede generar una atracción entre las cargas de los aminoácidos y la carga de la superficie, ¿no? Estas interacciones electrostáticas, y hace que sea más fácil la unión, la interacción, ¿no? Entonces, ese tipo de enlaces, obviamente, son mucho más fáciles de revertir, ¿no? Que un enlace covalente, ¿no? Cuando ya la estructura del inhibidor y la enzima son una sola, ¿bien? En este caso particular, nosotros nos vamos a referir a principalmente el tipo de inhibiciones reversibles, ¿ok? Y su clasificación que ustedes ven aquí, ¿no? Competitiva, no competitiva y competitiva. Irreversibles no nos interesa mucho porque esto es más, por ejemplo, sobre todo desde el punto de vista farmacéutico, ¿no? Hay muchas veces que ciertas enzimas son causantes de enfermedades, ¿no? Entonces, en ese caso particular, tú quieres evitar que esa enzima actúe, ¿no? Entonces, en ese caso, pues obviamente sometes al organismo a unas condiciones extremas
para inhibir la acción enzimática, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo las acciones irreversibles, ¿no? Hay un tema también, ¿no? Que esta inhibición enzimática se puede dar también en las personas, ¿no? Como les digo, o sea, esto es cuando una persona se expone a sustancias químicas complejas, ¿no? Por ejemplo, como hay algunos compuestos utilizados en la agricultura, ¿no? Glifosato, me parece que el glifosato, no sé si ustedes han escuchado hablar de glifosato, que es un compuesto que se utiliza para eliminar los cultivos de coca, ¿no? Sobre todo en la parte de la Amazonía, en la parte que él tiene límite con Colombia. Me parece que es el glifosato. Es un compuesto tóxico químico que mata las plantas, ¿verdad? Pero este compuesto no es aplicado directamente a la planta, sino más bien se lo aplica a través de avionetas, ¿no? Entonces la avioneta pasa y libera el compuesto y este compuesto cae en las plantas y las plantas obviamente dejan de crecer, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Porque este mismo compuesto no solamente afecta a las plantas, ¿no? También afecta a las personas que viven alrededor de sus cultivos. ¿Y de qué forma afecta? Pues este tipo de exposición a estos compuestos químicos genera problemas toxicológicos, ¿no? Y estos problemas toxicológicos están asociados a la inhibición de ciertas enzimas, ¿verdad? Que son importantes para el crecimiento de las personas, y el hecho de no poder tener estas enzimas hace que las personas puedan tener algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, como les digo, o sea, desde nuestra óptica como profesionales del área de alimentos, buscamos inhibidores de enzimas, ¿no? Pero desde el punto de vista farmacéutico también pueden estar presentes estos inhibidores de enzimas y pueden afectar incluso nuestra salud, ¿no? Entonces eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta cuando, sobre todo en la parte agrícola, ¿no? Bueno, en la parte agrícola y también nosotros cuando estamos hablando del uso, por ejemplo, actualmente nosotros tenemos unos proyectos basados en manejo post cosecha de frutas y vegetales, ¿no? No sé si ustedes en sus clases han revisado todo el tema que se debe hacer con las frutas y vegetales luego de que son cultivados, ¿no? Una de las primeras cosas es disminuir la temperatura de las frutas, entre otras cosas, ¿no? Y algo que nosotros hemos identificado en estas etapas post cosechas es la importante, el uso indiscriminado de químicos, ¿no? Las personas desinfectan la fruta con amonio cuaternario, con cloro, ¿verdad? Y todos estos compuestos presentes en estos alimentos muchas veces, o sea, quedan como parte del alimento, ¿no? Y estos compuestos son compuestos tóxicos, ¿no? Y estos compuestos tóxicos, al momento de ingerirlos, pueden causar problemas toxicológicos en nuestro organismo, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta, cuando hablamos de inhibición enzimática, sí, nosotros lo vemos desde el punto de vista de conseguir un inhibidor para inactivar la acción de una enzima que me causa problemas en un proceso, ¿verdad? Sin embargo, también hay que tener en cuenta que de forma indirecta, al usar nosotros compuestos químicos y estos permanecer en un alimento y luego este alimento ser ingerido por nosotros, pueden existir, puede darse el caso de que estos compuestos químicos presentes en los alimentos actúen como inhibidores enzimáticos para algunos procesos biológicos nuestros que son fundamentales, ¿no? Entonces, para que vean, ¿no? Que el tema de inhibición enzimática nosotros lo estudiamos como algo que queremos evitar en la industria de alimentos, ¿no? Pero no solamente ocurre allí, ¿no? Es muy amplio el término de inhibición enzimática y muy amplia también las consecuencias que pueden generar este tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, en el caso, por ejemplo, particular de los alimentos, no sé si en el caso de esta industria de alimentos, por ejemplo, yo les mencionaba la semana pasada que cuando nosotros cortamos las manzanas, cortamos las peras, cortamos el banano, ¿no? Hay una acción automática o rápida de la polifenol oxidasa, ¿no? Que hace que exista este pardeamiento enzimático, ¿no? La fruta se oscurece en presencia del oxígeno, ¿no? ¿Cómo evitamos esto? A través del uso de inhibidores, ¿no? Un inhibidor que es muy útil es el tema de
el uso del ácido ascórbico, ¿ok? El ácido ascórbico y algunos ácidos orgánicos pueden actuar como inhibidores del ácido cítrico, ¿no? Que también puede ser utilizado para inhibir la acción de esta enzima, ¿no? Entonces ya, como les menciono, cuando hagamos el trabajo grupal, ustedes van a encontrar con seguridad algunos otros productos que pueden utilizarse como inhibidores, ¿no? Entonces, bueno, dentro de bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta con esto que les he hablado, si quieren algo que no esté claro o alguna inquietud, la pueden hacer, ¿no? Con total confianza y para seguir avanzando. No sé si tengan alguna duda, algo que les pueda. Yo tengo una duda, profe. Aló, Dígame, la escucho. profe. Ah, ya. Ya, nosotros en procesamiento de vegetales utilizamos un pelado químico con hipoclorito de sodio, que fue con la lejía. ¿Eso también sería parte de lo que usted explicó, que si sería por toxicidad o no? Hipoclorito de eso. Si Depende todavía mucho de sí las se queda en el concentraciones alimento. también, ¿no? Entonces el hipoclorito obviamente es una sustancia bastante utilizada en la industria de alimentos, ¿no? Pero nosotros debemos tener en cuenta mucho el tema de las concentraciones en las cuales se utiliza. Por ejemplo, en el caso particular de las frutas, lo que yo les digo no era para pelado, sino más bien era para limpieza. Entonces, las personas, los agricultores nos decían, no, es que nosotros nos han dicho que utilicemos amonio cuaternario para limpiar manzanas, naranjas, ¿no? Sobre todo lo más grave, por ejemplo, son aquellas frutas que se consumen con la cáscara, ¿no? Entonces sí es complicado, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se puedan utilizar. Se pueden utilizar, pero hay cuestiones que tienen que ver con la concentración, ¿no? Pero, por ejemplo, hay temas como el amonio cuaternario. Los europeos siempre están como que un paso adelante de nosotros, definitivamente. Están súper, súper adelante que nosotros. Parece mentira, pero en todo. Entonces, ellos, por ejemplo, ahora, cuando ustedes vayan a sus clases de sanidad, van a encontrar de que la Unión Europea, por ejemplo, tiene o está vetando aquellos procesos en los cuales se utiliza amonio cuaternario, ¿no? O derivados del amonio cuaternario, ¿no? Por eso muchas empresas están buscando alternativas para limpiar, ¿no? Y están viendo con buenos ojos el uso de otros ácidos orgánicos, ¿no? El ácido láctico, ácido cítrico, ¿verdad? Porque la regulación es exigente en este caso, ¿no? Entonces, el hipoclorito de sodio se puede utilizar, obviamente allí hay unas normativas para cada tipo de proceso, y en función de esas normativas hay unos rangos o unas concentraciones permitidas, ¿no? Siempre que estés debajo de esas concentraciones, no creo que haya problemas en el corto plazo. Hay algo que también, por ejemplo, bueno, que no es tanto de la parte de inhibición enzimática, sin embargo, que es importante tenerlo en cuenta y tiene que ver con el procesamiento de alimentos, ¿no? Ustedes ya han visto el tema de química alimentaria, bioquímica, ¿verdad? Y ustedes son conscientes de la cantidad de compuestos tóxicos que se generan, ¿no? Unos pueden ser añadidos, ¿verdad? Como en el caso de los químicos, cuando limpiamos algunos alimentos, pero los otros pueden ser, se producen, ¿no? Como el caso de la acrilamida en algunos productos, ¿no? Como las papas fritas, el tema bueno, el café tiene acrilamida, el chocolate tiene acrilamida, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero decir con esto, de que definitivamente nosotros estamos expuestos constantemente a diferentes peligros, ¿no? Ya sean estos propios del alimento, sean otros añadidos a través de estas operaciones de limpieza, que es en el caso que les comento, o otros que se generan mediante el procesamiento como tal, ¿no? Entonces, más allá de que puedan estar presentes o no, hay algo que, por ejemplo, y nosotros no lo encontramos en nuestro país, y es que tiene que ver con el tema de el riesgo, ¿no? No el hecho de que tú estés expuesto a que te tomes una taza de café o algo, quiere decir que ya te vas a enfermar de cáncer porque tiene acrilamida, ¿no?
Entonces hay otros factores, ¿no? Hay otros factores que influyen en esta afectación. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado o han escuchado el tema de los metales pesados, ¿no? El año pasado pues hubo un boom en algunas zonas del país por la presencia de metales pesados en ríos, sobre todo estos productos de la minería, ¿no? Entonces, y claro, todo el mundo habla de metales pesados en el agua, que es probable, y probablemente sí existen, ¿no? Pero obviamente las concentraciones son muy por debajo de lo que los límites lo establecen, ¿verdad? Sin embargo, la minería es un problema real, ¿no? Pero al mismo tiempo hay frutas o hay alimentos que también tienen una importante cantidad de metales pesados. Por ejemplo, si ustedes se ponen a revisar la cantidad de metales pesados que podría llegar a almacenar lechuga, ¿no? La lechuga, menos que lo venden como un alimento sano, ¿no? Uno se queda, pero, o sea, es probable que te encuentres mayor cantidad de metales pesados en una lechuga que en una agua o en un sistema de agua potable cerca de una ciudad donde se genera, que hay presencia de minería, por ejemplo, ¿no? Ojo, no quiero decir que la minería no tenga impacto, lo tiene, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que el riesgo, nosotros estamos constantemente expuestos a estos riesgos, ¿no? Y que hay diversos factores que pueden contribuir a que uno genere o no una determinada enfermedad, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando hablamos sobre todo de esto. Entonces, eso te puedo decir, o sea, se pueden utilizar siempre que se utilicen con moderación, ¿no? Y bajo las normativas vigentes, ¿no? Y obviamente tener en cuenta de que hay otros factores que también influyen en que alguien pueda generar o no una determinada enfermedad. Bien, entonces eso les puedo decir. No sé si me salió un poco el tema. Bueno, tiene que ver mucho porque muchos de la acumulación de estos compuestos terminan siendo inhibidores de enzimas, ¿no? Nuestro organismo trabaja porque tiene las enzimas propias de nuestro organismo, pues son las que llevan a cabo todos los procesos metabólicos, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta esto, ¿no? A ver, entonces, ¿alguna otra pregunta? Por si acaso. Profesor, entonces, ¿no es recomendable comer lechuga? ¿Mande? No es recomendable comer lechuga, entonces. No quise decir eso. No, lo que quiero decir es que dependiendo, o sea, hay productos que son igual de peligrosos, aunque parezcan sanos. Por ejemplo, el tomate. Yo recuerdo que hace años hicimos un trabajo post cosecha del tomate, ¿no? ¿Y qué pasa con el tomate? ¿No? El tomate es de la familia no recuerdo, es Solanaceae el tomate. Y si ustedes van y ven el tema del tabaco, de las plantas de cacao, también es una Solanaceae. Entonces, este tipo de cultivos son muy sensibles al efecto de patógenos, al tema de uso de presencia de patógenos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como hay presencia de patógenos, hay un importante uso de químicos, ¿no? En estos cultivos, ¿verdad? Y estos cultivos, por ejemplo, en el caso del tabaco, ¿verdad? El tabaco tú secas la hoja, ¿no? Y estos ya quedan como remanentes, estos químicos. O sea, no se evaporan, pero están ahí. Eso tiene que ir a algún lado, pero están ahí, ¿no? Entonces, cuando ya tú haces todo el proceso de tabaco y todo, en algún momento mencionaban que uno de los procesos asociados al cáncer de pulmón, si bien es cierto es por el consumo excesivo de tabaco, ¿verdad? También está dado por el uso de químicos indiscriminados en el tabaco. O sea, la presencia de estos químicos en el tabaco, en la hoja del tabaco, y que quedan ahí de forma permanente, afectan la salud a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces con el tomate pasa algo similar. El tomate antes de ser cultivado, por eso yo desde ese momento, cada que yo uso o hago una salsa de un tomate, siempre trato de comprar estos alimentos que dicen que son orgánicos. No sabemos si son orgánicos, eso es otro tema, ¿no? Pero bueno, a la final algo de orgánicos tendrán, ¿no? Entonces, igual la recomendación que yo hago con el tomate, porque como les digo, es sensible a los daños, sensible al ataque por patógenos. Entonces, lo que generalmente hacemos en casa es cortar la cáscara, ¿no? Porque la mayoría de estos compuestos químicos se quedan en la cáscara, ¿sí?
Entonces, lo que te quiero decir con esto no es que no consumamos tomate, no es que no consumamos lechuga, sino que siempre estamos expuestos. Es como, por ejemplo, a alguien le digas, ya no tomes café porque tiene acrilamida. Sí, tiene acrilamida y de hecho tiene más acrilamida que las papas fritas y que muchos otros productos. Entonces, pero hay otros factores que podrían estar favoreciendo el desarrollo de, de alguna determinada enfermedad, ¿no? Entonces, lo ideal, para que tú, si eres amante de las ensaladas y todo eso, lo ideal, ¿no? Si yo tuviera la posibilidad de eso, trataría de diseñar mi propio huerto en casa, ¿no? Sobre todo todos estos productos que son de ciclo corto, ¿verdad? Son de ciclo corto, sería ideal que tú pudieras tenerlos. Obviamente hay productos que no se te van a dar por las características de la zona, ¿no? Pero en la medida de lo posible, pues tomate, pimiento, cebolla es probable que los puedas cultivar en casa. Y de hecho es una tendencia a nivel mundial, ¿no? El desarrollo de huertos propios, ¿no? Entonces, y tiene que ver precisamente con esta presencia de químicos, del uso de químicos, básicamente, ¿no? Eso es lo que te puedo decir. O sea, no es que no consumas lechuga, sino que tengas en cuenta de que siempre estamos expuestos siempre hay riesgo en todo lo que hacemos, ¿no? Pero, pues obviamente, en vez de no consumir lechuga, hay que cuidar a lo mejor otras formas u otras, otros gustos que tenemos, ¿no? Entonces, para que de esa forma pues podamos tener como que algo, tratar de llevar algo más saludable dentro de la medida de lo posible, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo decir. Bueno, no sé, tal vez tengan alguna otra inquietud, alguna otra duda, algo. Bien. Entonces, bueno, no, como les digo, no hay problema. Vamos a continuar, ¿no? A ver, entonces, con respecto al tema de inhibición enzimática reversible, ¿no? Como su nombre lo dice, es que hay una posibilidad de que ésta se pueda modificar, de que, que tú puedas volver a tener la enzima en condiciones óptimas para que pueda seguir trabajando, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí tenemos que hay tres tipos, ¿no? La competitiva, la no competitiva y la competitiva, ¿no? Una vez que nosotros aparece este nombre, competitiva, no competitiva, competitiva, básicamente se refiere a qué, ¿no? Básicamente se refiere a la competencia del inhibidor con el sustrato, ¿verdad? Cuando hablamos de competencia es que el inhibidor muchas veces busca el sitio activo, ¿no? Y no le da espacio al sustrato para que pueda adherirse y pueda trabajar, ¿no? Entonces, dentro de la inhibición reversible competitiva, ¿no? Vemos claramente a través de estos gráficos, aquí podemos ver, es muy claro, ¿no? Esta es la enzima, este es el sustrato, ¿verdad? Y este es el inhibidor. Entonces aquí lo que hay es una inhibición importante, ¿verdad? Una unión, ¿verdad? El inhibidor tiene la misma forma del sustrato y de esa perdón, el inhibidor sí tiene la misma forma o una forma similar al sustrato y hace que se una a la enzima, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes pueden ver, importante, esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que básicamente el sustrato no se une a la enzima y si no se une, pues no hay ningún tipo de actividad enzimática. Entonces, aquí pueden ver esta gráfica, ¿no? Que el inhibidor le dice a la enzima, ¿no? Como sea, yo no vi tu nombre aquí, así que eh, o sea, es básicamente la forma en la que actúa un inhibidor desde el punto de vista competitivo, ¿no? Entonces, antes de ver la ecuación, ¿cómo creen ustedes que afectaría o qué es lo que afectaría en la ecuación de Michaelis-Menten? ¿Qué parte de la ecuación de Michaelis-Menten ustedes creen que se vería afectada si hay una competencia directa del inhibidor con el sustrato? Recuerden, ¿no? La velocidad es igual a velocidad máxima por sustrato, Km más sustrato.
si hay una presencia del inhibidor, hay una unión del inhibidor con el centro activo de la enzima, lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Esta es la ecuación de Michaelis-Menten, aparece el término alfa, que tiene que ver con la presencia del inhibidor, ¿no? Aquí hablamos de uno más, la concentración de inhibidor, que es este de aquí, y esta es la constante de disociación, ¿no? Del complejo enzima inhibidor, ¿verdad? O sea, aquí obviamente hay este K es la velocidad con la que se separa la enzima del inhibidor, ¿no? Entonces, algo que es importante y nos dice la ecuación es que la velocidad máxima no se ve afectada, ¿no? Sin embargo, aumenta la Km, ¿no? Al aumentar la Km, lo que nos quiere decir es que cuando hay una inhibición de este tipo, ¿verdad? Lo que ocurre es que la afinidad de la enzima por el sustrato va a ser menor, ¿no? Recuerdan ustedes que Km bajos indican una afinidad mayor, ¿no? Y el hecho de que el inhibidor sea competitivo, ¿no? Por el sitio activo va a incidir en el Km, es decir, que va a haber una menor afinidad del sustrato con la enzima, ¿no? Obviamente por la presencia de la concentración de inhibidores, ¿ok? Entonces esto es a lo que se refiere esta parte de aquí. Preguntas, bastante sencillo, ¿no? Profe, ¿qué dijo que significaba el I? Esta es concentración de inhibidor. No, arriba. Este de aquí, Ajá. concentración de inhibidor. Esta es la KI, que es la constante de disociación de complejo enzima inhibidor. Pero la I, esta que está aquí, es concentración de inhibidor. Concentración de inhibidor. ¿Ok? Bien, entonces esto con respecto a la inhibición reversible, ¿no? La inhibición reversible, competitiva, ¿ok? Bien. Entonces, otro tipo de inhibición es la no competitiva, ¿verdad? Entonces, la no competitiva, como su nombre bien lo menciona, hace que la enzima sea afectada por un inhibidor, pero no en el sitio activo, ¿no? No en el sitio activo, sino más bien que afecte en algún otro sitio, en un sitio alostérico de la enzima, ¿verdad? Y aquí hay dos puntos importantes, ¿no? Que pueda afectar a la enzima libre o al complejo enzima sustrato, ¿ok? Entonces quiere decir que cuando la enzima está libre, puede afectar este inhibidor. ¿Y qué es lo que va a hacer? La presencia del inhibidor va a modificar los sitios activos, ¿no? Como lo vemos aquí, ¿no? Cambia la forma del sitio activo. Recuerden ustedes que hay dos formas de unión entre el sitio activo y el sustrato, ¿verdad? El tema del ajuste inducido, ¿verdad? Y el de llave y cerradura, ¿no? Entonces son dos formas en las cuales el sustrato se une a la enzima, ¿no? Entonces la presencia del inhibidor lo que va a hacer es modificar estos sitios activos, y al modificar los sitios activos, el centro activo, pues obviamente va a hacer que la enzima, que el sustrato no se pueda unir a la enzima, ¿no? Y como lo dice, ¿no? Recuerden ustedes que tenemos esto de aquí, enzima, ¿verdad? Esto se convierte en el complejo enzima-sustrato, y luego pues esto ya está en producto, ¿no? Entonces, este inhibidor puede afectar a la enzima libre o puede también modificar el complejo enzima-sustrato, ¿no? Entonces, no es competitiva porque no disfruta o no pelea por el sitio activo, sin embargo, sí puede afectar a estos procesos, ¿no? A la enzima libre y el complejo enzima-sustrato.
¿Qué cambia en la ecuación? Pues básicamente, Km no cambia, ¿verdad? Porque la afinidad de la enzima se puede mantener. Sin embargo, lo que sí va a cambiar es la velocidad máxima, ¿ok? Entonces esta puede ser mayor o menor, bueno, va a ser menor en función de la presencia del inhibidor. Bien, entonces alfa, el alfa que ustedes pueden ver aquí se calcula de esta forma, ¿no? Entonces, velocidad máxima dividido para el alfa, ¿no? Concentración de inhibidor y Chi, ¿no? Entonces es otra forma de que ustedes puedan encontrar este tipo de situaciones, ¿verdad? Algo que no, que ustedes pueden ver aquí, Km no cambia, ¿verdad? Esto es importante, por lo cual Km no cambia. La que cambia es B máxima. Ya más adelante vamos a hacer también unos ejercicios sobre esto y vamos a identificar qué tipo de inhibición puede ser en función de estos parámetros cinéticos, ¿no? Cómo se afectan los parámetros cinéticos. K máxima y B máxima. Entonces en la no competitiva, Km no cambia, ¿no? La que cambia es B máxima, ¿verdad? En la competitiva, en cambio, la B máxima no cambia, pero la que aumenta es la Km, ¿no? Entonces siempre vamos a tener dos tipos de ecuaciones, ¿no? Una ecuación que no tiene el inhibidor, ¿verdad? Y la ecuación con el inhibidor presente, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver, ¿no? Y en función de estas dos ecuaciones, ustedes pueden sacar pendientes, ¿no? Y calcular y comparar, ¿no? Los valores de Km y los valores de B máxima. En función de esa comparación, ustedes pueden determinar si estamos ante una inhibición no competitiva, competitiva o acompetitiva, ¿ok? Entonces, la última inhibición de este tipo es la inhibición acompetitiva, ¿no? Que básicamente dice, afecta solamente al complejo enzima-sustrato en un sitio alostérico. Bien, en un determinado sitio, el inhibidor acompetitivo se une, ¿verdad? No afecta al sitio activo, pero afecta a otra parte de la enzima, ¿no? Y esta afectación se ve influenciada de la siguiente manera, ¿no? Aquí en este caso hay un cambio de la velocidad máxima y de la Km. Esa velocidad máxima y Km cambian con respecto a la que no tiene el inhibidor, ¿ok? Entonces, aquí siempre vamos a tener dos tipos de ecuaciones o dos tipos de rectas, ¿no? Vamos a tener una recta en azul y otra en rojo. Ya, esta es no inhibidor y esta es con inhibidor. ¿Ok? Entonces eso es importante tener en cuenta, ¿no? Aquí no hay presencia de inhibidor y con inhibidor. Entonces en función de los parámetros cinéticos yo voy a ver si B máxima y Km cambian respecto a la ecuación que no tiene inhibidores, quiere decir que yo estoy en una inhibición enzimática reversible a competitiva. ¿Ok? Repito, siempre vamos a tener una recta que no tiene inhibidor y vamos a comparar con una recta que tiene inhibidores. Bien. Si los valores enzimáticos cambian, en este caso B máxima y Km respecto a la que no tiene inhibidor, estaríamos ante una inhibición reversible a competitiva. ¿Ok? Entonces, eso es importante a tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay temas de lo que habíamos hablado ya, de la inhibición irreversible, afecta el sitio activo, modificación de la enzima, hay inactivación, temas de compuestos tóxicos naturales o sintéticos, y la pérdida de conformación es irreversible y obedece a la cinética de primer orden. Bien, entonces, no sé si tal vez tengan alguna duda. Con respecto a la inhibición, vamos a hacer otra actividad similar a la que hicimos ahora con los ejercicios. No lo vamos a hacer esta semana, lo vamos a hacer la siguiente semana para ver cómo a través de datos experimentales yo puedo determinar qué tipo de inhibición puedo tener en mi sistema. ¿Ok? Entonces, eso para complementar esta parte de aquí, ¿no? Entonces, no sé, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a las ecuaciones de inhibición a competitiva y
y no competitiva. ¿Dudas, comentarios? ¿Dudas? Profe, no sé si pueda subir las diapositivas de esta clase y de la clase pasada. Es que solo está de cinética primera parte. Ya, ya. Eso también. Para trazar las rectas en cada una es de diferente forma. Perdón, perdón. Que cuando se trazan las rectas, ¿se las traza de diferente forma o solo de la misma forma todos? Sí, mira, el tema de las rectas es en función, siempre vamos a tener dos sets de datos, ¿no? Uno que te diga concentración de sustrato, ¿verdad? Y velocidad. Entonces esto va a ser no inhibidor, ¿no? Déjame mejor poner la pizarra. Entonces siempre cuando nosotros hablemos de inhibidores, ¿no? Siempre vamos a tener dos juegos de datos. Entonces por un lado vamos a tener una concentración de sustrato, ¿verdad? Y una velocidad. Entonces aquí puede ser sin inhibidor. Y vamos a tener una serie de datos de una concentración de sustrato y una velocidad con inhibidor. ¿Verdad? Entonces aquí podríamos poner déjenme poner, es que esto, ay, no sé por qué no puedo mover esta parte de aquí. Ya. A ver, entonces les decía, ¿no? Puede ser que yo tenga aquí el mismo set de concentraciones de sustrato, 20, 30, 40. Acá 20, 30, 40. Obviamente, lo que se va a ver afectado cuando hay la presencia de inhibidores va a ser la velocidad, ¿verdad? Entonces, aquí tendremos unos valores de velocidad X y acá estos X, aquí unos valores de velocidad Y. ¿Ya? Entonces, el proceso es el mismo, ¿no? Estos tengo los sets de datos, luego esto yo tengo que linealizarlo, ¿verdad? Tengo que linealizar ambas ecuaciones, ¿no? Y cuando linealizo, pues tendré dos formas, ¿verdad? Puede ser que tenga una que tengan esta forma, que tengan el mismo intersecto, otras que tengan, por ejemplo, rectas paralelas, ¿no? Y la última, si no me equivoco, también es y otras que básicamente tienen algo así, más o menos, algo así, que no son paralelas, sino que son de otra forma, ¿no? Estas pueden ser paralelas. Ya. Entonces, estos son los diferentes tipos de inhibición, ¿no? Esta es competitiva, no competitiva, y esta es acompetitiva, ¿verdad? Entonces, claro, tú cuando calculas, puede ser que, si ves que esta y esta, por ejemplo, son muy similares, ¿no? Entonces, lo ideal, una vez que tú linealizas estos datos, es que tú tengas tus valores cinéticos, ¿no? El Km y V máxima. Y vas a tener un Km en una velocidad máxima de sin inhibidor y vas a tener una Vm y bueno, sí, una velocidad máxima y un Km con inhibidor. Entonces, si tú dices, ok, si mi Km se mantiene y mi velocidad máxima cambia, ¿qué tipo de inhibición tengo? ¿Ok? Entonces puede ser que sea una no competitiva, ¿verdad? Si mi velocidad máxima es igual
y mi KM cambia, quiere decir que la inhibición es competitiva, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que yo estructuro y tomo una decisión respecto al tipo de inhibidor que tiene mi proceso. ¿Ok? No sé si así te contesté la inquietud, Jeffrey, o era algo diferente a lo que me consultaste. Sí, eso era. Ya. Entonces, bien, entonces esta es la forma, ¿no? Ya, como les digo, haremos los ejercicios tal cual lo hemos hecho con los otros temas, ¿no? Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna otra consulta? Bueno, a ver, entonces, yo tengo pendiente subirles las diapositivas de esta clase del día de hoy y las del efecto de temperatura de la clase pasada, ¿no? Y el video, que se me ha, no sé por qué, pero me he olvidado. Bien, entonces, a ver, de acuerdo a lo planificado, ¿no? Nosotros ahora tenemos que establecer los grupos de trabajo para el tema del documento, ¿no? Que tienen en el aula virtual. ¿Ok? Entonces, yo les voy a pedir que por favor, vamos a añadir a 4 grupos, ¿no? Entonces, el grupo 1, ustedes me pueden avisar quiénes son parte del grupo 1. Me acuerdo que era María Gracia. María Gracia, usted dícteme sus compañeros para yo irlos añadiendo. Sí, sí. Alex Mosquera, Jeffrey, Jocelyn, el apellido no me acuerdo. Jocelyn Núñez. Núñez, sí, sí. Y Miguel Pazmay. Miguel Ángel, ¿no? Me dijo Jeffrey, Jocelyn, usted y Miguel. ¿Me falta alguien más? Ahí vamos 5, ¿no? 4 están. Ok, está. Bueno, No, sí están todos. creo que el que Yo, Alex, Jocelyn, Jeffrey y Miguel. creo que Alex no está. Pero no está ni en la clase. Bueno, a ver, gracias, María Gracia. El grupo 2, si me recuerdan, creo que era el de Michelle. Sí, profe. Es Joana, Yamilex y Ana que no está en clase. Ya, ok, no hay problema. Igual, o sea, igual yo los voy a asignar ahorita, pero ustedes pueden trabajar luego de la clase, ¿no? Así que no se preocupen. Ya, el grupo 3, me recuerdo que era el de Ana Belén, me parece, ¿no? Ana Belén, usted me grita, me dicta sus compañeros. Buenos días. Somos Henry, ay, no me acuerdo el apellido. Henry, Ginger Pineda y Ricardo Párraga. Ya, Henry parece que no está. No, Ok, no hay problema. Entonces ya igual está usted con Ginger y Ricardo. Me queda Brian, Esther y Jocelyn. Aquí me falta alguien. Y Falconi. Ajá, Ah, no está Leonardo, Falconi. no está Leonardo. Ya, a ver, entonces, voy a abrir las sesiones. A ver, tenemos 20 minutos. No, 15, menos, 15, porque para que puedan salir antes. No, de hecho 10. Ok, tenemos 10 minutos. Van a revisar la información y si tienen alguna duda, después de los 10 minutos regresamos. Despejamos dudas y la siguiente semana ya tendrían que venir con el entregable de la tarea. ¿Ok? Entonces abro las sesiones, ingresan, revisen la información y en 10 minutos nos volvemos a juntar pero le voy a dar 15 mejor, porque si estamos, sí, 10 y 45, sí, de ahí tenemos 5 minutos de pregunta y terminamos. ¿Ok? Entonces abro las sesiones. Hasta mientras voy a subir la información al aula virtual de las clases y todo. Entonces les habilito. Ya pueden ingresar a las sesiones.
Bien, ¿qué tal, chicos? ¿Alguna duda? Profe, para el, o sea, para el, ¿cómo se llama? La presentación, habría que leer los dos documentos, o digamos sería A el tema para el grupo uno, el B para el grupo 2 y el C para el grupo 3 y así. Sí, a ver, sí, efectivamente, creo que no lo puse que no. Entonces, bueno, los insumos son estos dos documentos. Se los recomiendo igual que cuando tengan tiempo los lean ambos. Hay bastante información que les puede servir, sobre todo por el tema de enzimas. Y sí, lo que menciona María Gracia es correcto, ¿verdad? El literal A, que dice de dónde hasta dónde, es para el grupo 1, grupo 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces lo trabajan de esa forma, ¿no? Entonces a cada grupo ya está asignado cada uno de estos temas. Bien, entonces eso respondiendo a tu inquietud, María Gracia. O sea, cada literal es para cada grupo. ¿Alguna otra? También en el documento decía que al inicio y al final habría que hacer una evaluación, o solo uno elige si es al inicio o al final. No, lo ideal sería que lo hagamos al inicio, con algunos temas que probablemente no sepamos, una o dos preguntas suficiente, ¿no? Y al final volver a hacer, o en función de lo que ustedes han explicado, de igual forma, una o dos preguntas y poco para que ustedes hagan eh, para que ustedes reciban una retroalimentación de lo que expusieron, o sea, en el sentido de que llegó o no llegó el mensaje, ¿no? Ese es básicamente el ejercicio que les planteo allí, con esta evaluación inicial y final. ¿Alguna otra inquietud? Tengo una inquietud. ¿Cuánto tiempo? No, ya vi el máximo. Ok. Sí, son 20 minutos máximo. ¿Incluido el quiz que le tomamos o no? Sí, incluido el quiz. El quiz debe ser sencillo, ya les digo, máximo dos, tres preguntas, no más, ¿no? Y de opción múltiple, ¿no? Entonces ahí tiene que ver la forma más sencilla de poder realizar el quiz. Entonces ahí ya ustedes que manejan más el internet pueden hacerlo de forma más rápida, ¿no? Hola, profesor, disculpe, es que no sé si lo mencionó o no, pero quería preguntarle sobre la exposición, o sea, ¿que es en clases o tenemos que hacer algún video o algo? No, la exposición es clase, por eso aquí el tema dice martes 10 y 17 de agosto. O sea, para el 17 de agosto usted viene con su presentación, el grupo, ¿no? Y cada grupo presenta y hacemos todo, o sea, el 17 la clase la van a dictar ustedes. Ah, ya, profesor, gracias. Sí, eso sería. No sé si tengan alguna otra duda. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿No?
Bueno, chicos, entonces si no hay dudas, comentarios, ya ustedes tienen los insumos para el trabajo. Ya les acabé de subir las diapositivas tanto de la clase pasada como de esta. El video de la clase pasada también está. Luego de esta clase, pues, prepararé el video y lo subiré. Y si no hay dudas, pues nos vemos el próximo martes, ¿no? Que tengan una buena semana. Y cualquier duda, pues ya saben, me escriben para intentar resolver las inquietudes. Que pasen bien. Chao. Chao, profesor, gracias. Gracias, profe. Gracias, profesor.